¿Por qué los protestantes no escuchan la palabra de Dios? Porque tienen como padre al diablo y no les permiten creer lo que dice la Biblia, leer lo que dice la Biblia. Cualquier católico me puede decir: padre, usted está faltando a la caridad, usted no es tolerante. Vaya, reclámele a Jesucristo. Porque eso es palabra de Jesucristo escrita en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 43, 44, 47. Vaya, insulten a Jesús. Díganle que Él es falto de caridad, que Él no es tolerante, que debería tener más respeto para con los evangélicos, que debería tener más respeto con los de otra religión, porque está hablándole a los judíos y está hablándole a los discípulos que no quisieron creer en Él. Vaya, díganle a Jesús que deberían ser más tolerantes. ¿Por qué no le reclaman a Jesús? Ahora vengan a decir que fui yo quien lo dije. Es que el cura está insultando a los evangélicos, está diciendo que son hijos del diablo. El cura no. Las Sagradas Escrituras en San Juan, capítulo 6, versículo 43. ¿Y por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? Versículo 47 otra vez. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. Cuando Jesús dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo, ¿por qué no lo creen los protestantes? Porque el que es de Dios, la palabra de Dios se escucha. Y si ellos no... ¿Y por qué no pueden entender ese mensaje? Porque tienen por padre al diablo. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Queridísimos hermanos, hoy celebramos el día del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a mirar por qué ustedes y yo creemos que cuando comulgamos recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y para qué? ¿Para qué lo recibimos? ¿Por qué estamos convencidos 100% de que ahí está Cristo? Hoy quiero darle pruebas contundentes, sólidas, firmes con la Sagrada Escritura. Y voy a usar la Biblia Reina Valera, la Biblia de los protestantes, para que lo vean los católicos y para que lo vean los protestantes, para que el mundo entero lo sepa, todos, de una vez y para siempre, porque en la Iglesia Católica estamos convencidos de que Cristo está en un pedazo de pan, en un poco de vino. Que si lo miramos humanamente, sin una pizca de fe, eso es una locura, que no lo cura ni el cura, y que si el cura lo cura, es una locura del cura. Porque si no se ve con los ojos de la fe, que Dios esté en un pedazo de pan, qué bárbaro. Pero ¿por qué lo creemos? Si es algo tan duro para la razón, ¿por qué lo creemos? Yo quiero explicárselo para que cuando ustedes vayan a comulgar,
estén convencidos 100% de esto. Les voy a mostrar las pruebas. Voy a mostrarles las pruebas contundentes y voy a comenzar con la primera lectura para terminar con el Evangelio. Voy a comenzar con la primera lectura, la primera lectura del Nuevo Testamento, que sería la segunda lectura de la misa, la de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 16. En 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 16, nos da la primera explicación por qué usted y yo creemos que el pan es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el mismo Cristo vivo. ¿Por qué? San Pablo lo dice a los Corintios. 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Escuchemos. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Aquí viene el pedacito que quiero que ponga la lupa. Escuche. El pan que partimos. Hace una aclaratoria. El pan no de la panadería. El pan que partimos, vamos a ver, lo dice en forma de interrogación, de pregunta. A ver, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? San Pablo le pregunta a los corintios, ¿el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? ¿Por qué hace esa pregunta? Cualquier protestante agarre la Biblia, cualquier católico. Le está diciendo que es que no saben que al comer el pan estamos comiendo el cuerpo de Cristo. ¿No lo saben? Por eso la interrogante, por eso es una pregunta. ¿El pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Aquí Pablo está afirmando que en el pan de la Eucaristía, el pan, la fracción, se llama fracción de pan, partir el pan, la fracción del pan, el pan que partimos, dice Pablo en pregunta, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? O sea, ¿se les olvidó? ¿Quién les dijo a ustedes que no era comunión con el cuerpo de Cristo? Aquí está hablando que el pan que partimos es el cuerpo de Cristo. Y al usted y yo comerlo, entramos en común unión. Él vive en mí y yo vivo en Él. No me pierda, ahí donde estamos. Lo dice en Juan 6, 56. El que me come, vivirá Él en mí y yo en Él. Óiganlo, porque es comunión. El que come mi carne. El que come mi carne, que está en el pan, Y bebe mi sangre. aquí está el Cristo completo. Carne y sangre significa un Cristo vivo. En mí permanece y yo en él. Por eso Pablo dice que es comunión con Cristo, porque dice, en mí permanece y yo en él. Entonces es una común unión. Yo como el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Dónde? En el pan. Para entrar en una común unión. Vuelve entonces a 1 Corintios. Hay una común unión. El pan que partimos, repítalo, el pan que partimos. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Nosotros los católicos decimos, sí, San Pablo, sí es comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando yo como ese pan, entro en una común unión con Cristo, Él vive en mí y yo en Él. Los protestantes, ¿qué responden a esa pregunta? Vamos a ver a los protestantes, que San Pablo le haga la pregunta a los protestantes otra vez. El pan que partimos. El pan que partimos, la fracción del pan, la Eucaristía. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Los protestantes responden, no, no es Pablo, usted se equivocó, usted es un mentiroso, eso lo inventó el Papa, eso lo inventaron los curas, y usted es un falso profeta. Se atreven a decirle a San Pablo, y esto es palabra de Dios. Los protestantes niegan que el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, se atreven a negar que el pan que partimos es comunión con el cuerpo de Cristo. Pero ojo, vean ustedes que no solamente es comunión con el cuerpo de Cristo. Cuando usted y yo comemos de ese pan, entramos en común unión también con nosotros mismos. Ponga cuidado. Sigue, atención. Siendo uno solo el pan, Siendo
uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, Nosotros cuando vamos a la misa, con ser muchos, somos un cuerpo, somos un cuerpo. pues todos participamos de aquel mismo pan. Pues todos los cristianos, pues todos los creyentes, Participamos de aquel mismo pan. participamos de el que Cristo nos dio, de aquel, el pan vivo bajado del cielo, de aquel, la fracción del pan. Todos participamos de aquel mismo pan y somos un solo cuerpo. Eso se llama común unión. Pregunto, ¿y los protestantes entran en común unión con Cristo y entran en común unión con el cuerpo de Cristo que es la iglesia? No, porque no comen de aquel mismo pan. Entonces aquí la Biblia nos presenta que al comer el pan entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Ahí, en ese pan, está el cuerpo de Cristo. Tenemos la primera cita. Vamos a buscar otra cita donde diga que ese pan es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver. San Lucas capítulo 22, versículo 19. De la Biblia Reina Valera ustedes lo van a oír clarito, así, como para creerlo sin ponerlo a duda. Es palabra de Dios. Es Jesucristo, el mismo Dios quien lo dice. A ver, vamos a escuchar. Y tomó el pan. Noten con la lupita, noten qué fue lo que Jesús tomó en sus manos. ¿Otra vez? Y tomó el pan. Ustedes y yo, católicos, creemos que en el pan que Jesús tomó en sus manos, Él tomó el pan. ¿Y qué creemos nosotros que hay en ese pan? Nosotros creemos que ahí está el cuerpo de Cristo. Los protestantes dicen, ahí no está el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice San Lucas? Ayúdenme a ver con lupita. A las pruebas me remito. ¿Quiénes son los creyentes? ¿Los protestantes o los católicos? ¿Será que los protestantes que se jactan de decir que ellos son los cristianos verdaderos, que ellos son creyentes de verdad, que ellos creen en la Biblia, que ellos escudriñan la Biblia y que para ellos Cristo, mi Señor, aleluya, gloria al Señor, creen en Cristo y será salvo? ¿Será que los protestantes le creen a Cristo? Noten la diferencia. Jesús tomó pan y nosotros los católicos decimos que ese pan es el cuerpo de Cristo. ¿Quién lo dijo? ¿Cristo o el diablo? Los protestantes dicen que el diablo. Nosotros decimos que no, que Cristo. A ver, ¿por qué los protestantes, si lo dice Cristo, por qué no lo creen? Vamos a ver. ¿Tomó pan otra vez? Y tomó el pan. Tomó pan. ¿Estamos claros? ¿Qué fue lo que tomó? Pan. Y dio gracias. Y lo partió. Lo partió, pero se llama fracción del pan. Lo partió. Y les dio diciendo. Y se lo dio diciendo. ¿Quién va a hablar? Cristo. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo que tú digas, yo lo creo. Lo pasó diciendo. ¿Qué dijo? Las palabras que nos hacen creer que Cristo está en el pan. Óiganlo. Esto es mi cuerpo. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Que me le diga un protestante, ¿qué es lo que no comprenden? ¿Qué más claro quieren? O Cristo no habló claro, o los protestantes protestan. No quieren creer. Cuando ustedes y yo los católicos, mire que estamos leyendo la Biblia protestante, para decirles jaque mate. Cuando ustedes y yo los católicos decimos, el pan es el cuerpo de Cristo, porque Él dijo, tomen, coman esto, y le dio el pan, es mi cuerpo. El católico dice, si Jesús dijo que eso era su cuerpo, eso es su cuerpo.
El protestante dice, pero es que mi pastor dice que Jesús ahí no quiso decir que eso era su cuerpo. Jesús quiso decir que eso simbolizaba su cuerpo. Pregunto, si Jesús quería decir que eso simbolizaba su cuerpo, ¿por qué no lo dijo? A mí no me importa lo que Jesús quiso decir, eso es invento de los falsos profetas. A mí me importa lo que Jesús dijo. Lo que Él dijo para mí es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo creo lo que Él diga. Aquello de que Jesús quiso decir, eso se llama inventar. Eso se llama pasar por encima de lo que dijo Cristo, especular sus ideas suyas de usted, pero a mí me importa lo que dijo Cristo. Otra vez que dijo Cristo, agarró pan y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Nosotros decimos, pues si ese es su cuerpo, yo lo creo. Punto. Van 2 citas. Le doy una tercera cita. Juan 6:51 del Evangelio de hoy. Una tercera cita. A ver si es el cuerpo de Cristo. A ver. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Aquí viene. ¿Y ese pan qué es? Y el pan que yo daré, abran el oído, va a hablar el Señor. es mi carne. Listo, listo. El pan que yo daré es mi carne. Así de sencillo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué es lo que no entienden de aquí? Pesen esas palabras, miren esas palabras, analícenlas. ¿Qué es lo que no entienden? Por eso, hermanos, no hay peor sordo que el que no quiera oír, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Pero Jesús dice que el pan es su carne, es su cuerpo. ¿Lo queremos creer o no lo queremos creer? Eso es un problema de nosotros. Pero hoy la Sagrada Escritura nos muestra que verdaderamente Cristo está presente en el pan. Lo dijo Él, esto es mi cuerpo. Y aquí en Juan 6:51, yo soy el pan, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Ahora, ustedes verán que estamos en el capítulo 6. Y ahí comienza, en el capítulo 6, comienza la discusión que Jesús tiene con los judíos. Discuten todo el capítulo 6. Viene el capítulo 7. Viene el capítulo 8. Y sigue la discusión. Y vean ustedes cómo Jesucristo frena a estos judíos que no quieren creer en la palabra de Él. No quieren creer. Le voy mostrando dónde no quieren creer. Por ejemplo, en el versículo 52, 6:52, no quieren creer. Pongan cuidado. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Cuestionan lo que Jesús dijo. ¿Cómo éste puede darnos a comer su carne? Que en un pedazo de pan esté su carne. Lo cuestionan. En el versículo 60, ¿qué dice Jesús? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Observan, en el 52 los judíos, ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? En el 60, no solamente los judíos, también muchos de sus discípulos, otra vez, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos. Ahí están los protestantes, los evangélicos, cristianos evangélicos, discípulos de Cristo, muchos, testigos de Jehová, pentecostales, evangélicos, mormones, adventistas, todos ellos. Dijeron, dura es esta palabra. Dura, ¿qué es lo que están cuestionando? ¿Otra vez?
dura es esta palabra. ¿Qué es lo que están cuestionando? La palabra de Jesús. Dura es esta palabra. Y mire cómo les cuesta creer. ¿Quién la puede oír? Les cuesta creer en la palabra de Jesús, porque es muy duro creer que Jesús está en un pedazo de pan, que es su cuerpo y su sangre que tenemos que comernos. Duras son estas palabras. ¿Quién podrá creerlo? ¿Quién? Lanza la pregunta. El versículo 62. Pues que El 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús le dice, yo le voy a comer un pan. Ese pan es mi cuerpo. Es verdadera comida, es verdadera bebida. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Los judíos decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Los discípulos, muchos de sus discípulos dijeron, este lenguaje es muy duro. Estas palabras son muy duras, ¿quién podrá escucharlo? Y el versículo 64, Jesús los detecta, como hoy ustedes y yo podemos detectar a los protestantes. Pongan cuidado, Jesús los detecta. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús dice, claro y raspado, que hay dos bandos, unos que quieren creer y otros que no quieren creer. Ojo, y se llaman discípulos de Cristo, se llaman cristianos. Y a ver si Jesús sabía que la gente, algunos no le iban a creer. Vamos a ver. Porque Jesús sabía desde el principio. ¿Qué sabía Jesús del principio? ¿Qué sabía? Vamos a ver. Él es Dios, desde el principio sabía ¿Quiénes eran los que no creían? Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían. ¿Y qué pasó en el versículo 66? En el versículo 66, ¿qué pasó? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no quisieron andar con él. ¿Por qué? Porque esas palabras que él había dicho, esas palabras eran muy duras. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Pero Jesús no se queda con esa. La discusión sigue. Capítulo 6, capítulo 7, pasamos al capítulo 8. Usted lo puede ir leyendo, pero yo se lo resumo. Capítulo 8, versículo 43. Jesús les pone freno de mano y freno de pie. Los estrella. Como hago yo hoy con los protestantes. Los estrello. Con la palabra. Ponga cuidado. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Se acuerda? Estas palabras son muy duras. ¿Quién podrá escucharlo? ¿Cómo puede darnos a comer su carne y beber su sangre? Jesús sabía que muchos de sus discípulos no quisieron creer en él. Muchos de sus discípulos se fueron y ya no quisieron andar con él. Entonces Jesús le reclama otra vez el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? La pregunta, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Sigue. Porque no podéis escuchar mi palabra. No tiene acento. ¿No? Porque no podéis. Atención. ¿Por qué? ¿Por qué no entienden el lenguaje? ¿Otra vez? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Cuál es el problema de los protestantes? ¿Otra vez? Porque no podéis escuchar mi palabra. No pueden escuchar la palabra de Jesús. ¿Por qué los protestantes de la Florida no quieren hablar con el Padre Toro? ¿Por qué los protestantes del mundo, en vez de insultarme, por qué no agarran la Biblia para ver si es verdad lo que el cura Toro dice o no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no podéis escuchar mi palabra. Porque ellos no pueden escuchar la palabra de Dios, a pesar de que les hablo con capítulos y versículos. Ustedes son testigos de la Florida.
¿Por qué el pastor de la Florida? ¿Por qué los evangélicos de la Florida? Incluso familiares de ustedes, ¿por qué no quieren hablar conmigo? Porque no pueden escuchar la palabra de Dios. Porque ellos están acostumbrados a oír lo que diga el fulano pastor, pero no están acostumbrados a encontrarse cara a cara con la palabra de Dios. ¿Por qué no entienden mi mensaje? Porque no quieren escuchar. ¿Cómo es otra vez? ¿Por el 43? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? El lenguaje. Te voy a dar a comer un pan, ese pan es mi carne. Quien coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Verdadera comida es, verdadera bebida es. ¿Por qué no entienden el mensaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y por qué no pueden escuchar su palabra? Que es el problema de los protestantes. Ellos no pueden escuchar su palabra. Si los protestantes amaran la palabra de Dios, les gustaría hablar con el Padre Toro y vamos a escuchar lo que diga la palabra de Dios. Yo ahí me atengo a lo que diga la Biblia y punto. Porque yo le hablo con capítulo y versículo. ¿Por qué no pueden escuchar su palabra? Atención, Lupita, ay, por favor, esto no lo escribí yo. Eso está en la Biblia protestante, por si acaso. Va. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué? Repita. ¿Por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué los protestantes de la Florida no quieren hablar con el Padre Toro? ¿Porque los insulta? No. ¿Porque no los deja hablar? No, hay videos. ¿Por qué no quieren hablar con el Padre Toro? Porque no pueden escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? Escuchen otra vez. Si quiere leer el 43 y el que sigue. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué los protestantes no entienden este lenguaje que Jesús acaba de expresar tan claro? Esto es mi cuerpo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El pan que yo daré es mi carne, verdadera comida, verdadera bebida. ¿Por qué no pueden entender mi mensaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y por qué no pueden escuchar la palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso es lo que le pasa a los protestantes. Y Jesucristo lo dijo con claridad. Y debe haber algún sacerdote que lo exponga y hoy tengo que ser yo de exponerlo con claridad, porque los protestantes no quieren escuchar la palabra de Dios. Qué duro, ¿no? Porque ustedes tienen por padre al diablo. ¿Por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? Versículo 47. ¿Por qué? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Por qué los protestantes no escuchan la palabra de Dios? Porque tienen como padre al diablo y no les permite creer lo que dice la Biblia, leer lo que dice la Biblia. Cualquier católico me puede decir: padre, usted está faltando a la caridad, usted no es tolerante. Vaya, reclámele a Jesucristo. Porque eso es palabra de Jesucristo escrita en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 43, 44, 47. Vaya, insulten a Jesús. Díganle que Él es falto de caridad, que Él no es tolerante, que debería tener más respeto para con los evangélicos, que debería tener más respeto con los de otra religión, porque está hablándole a los judíos y está hablándole a los discípulos que no quisieron creer en Él. Vaya, díganle a Jesús que deberían ser más tolerantes. ¿Por qué no le reclaman a Jesús? Ahora vengan a decir que fui yo quien lo dije. Es que el cura está insultando a los evangélicos, está diciendo que son hijos del diablo. El cura no. Las Sagradas Escrituras en San Juan, capítulo 6, versículo 43. ¿Y por qué no pueden escuchar la palabra de Dios? Versículo 47 otra vez. El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
por esto no las oís vosotros. Cuando Jesús dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo, ¿por qué no lo creen los protestantes? Porque el que es de Dios, la palabra de Dios se escucha. Y si ellos no... ¿Y por qué no pueden entender ese mensaje? Porque tienen por padre al diablo. ¿No se dan cuenta que yo ni siquiera leo la Biblia? Para que ningún protestante me pueda decir que son palabras mías de yo. Para que ningún católico me pueda decir que eso son palabras mías de yo. Si yo le demuestro con capítulo y versículo, es para decirle, jaque mate. Si quieren, miéntenme la madre. Mándenme para el infierno. Pero ningún protestante y ningún católico me puede refutar. Por eso la Santa Madre Iglesia Católica enseña que ahí está Cristo. Esto es mi cuerpo. El que cree en la palabra de Cristo viene de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si no la escucha, pues no es de Dios. Y si no son capaces de entender el mensaje de Cristo, creer en el mensaje de Cristo, es porque tienen como padre al diablo. Decirle eso a un protestante es el insulto más grande que puede haber. No es un insulto. Es ayudarle a ver, hermano protestante, después que me maldiga, después que me insulte, porque bote todo el veneno que usted tiene, bótelo. Le doy permiso, bótelo. Pero después que me insulte, agarre la Biblia y mire a ver, ¿será verdad lo que dice este cura? No agarre la Biblia católica, agarre la protestante. Para que se encuentre con la verdad, para que descubra la verdad, esa verdad que no le han explicado en su iglesia. Y en el versículo 51, ¿qué dice Cristo en el versículo 51? De cierto os digo. ¿Quieren saber qué dice Cristo? Oigan. Que el que guarda mi palabra, El que cree en su palabra, que la guarda, que no la cambia, que la cree, que la vive. Esto es mi cuerpo, creo, Señor. El pan que yo haré es mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Creo, Señor. ¿Otra vez? de cierto os digo, ¿Qué, Señor? que el que guarda mi palabra, El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque Él no nos va a mentir, Él es Dios. Ahora, seguimos con el mismo Juan. Más adelante, capítulo 12, versículo 48. ¿Qué dice el 48? Atención. ¿Se acuerda qué dijeron los judíos? Voy a hacerle un repaso. Juan 6:52. ¿Cómo éste puede darnos a comer su carne? ¿Por qué dijeron eso? Porque Él les había dicho, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne. ¿Qué dijeron ellos? ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Comenzaron a criticarlo, su palabra, lo que Él había dicho. ¿Qué dice en el 60, capítulo 6, versículo 60? Dice que muchos de sus discípulos dijeron, estas palabras son muy duras, ¿quién podrá escucharlo? ¿Qué dice el versículo 64? Jesús sabía quiénes eran los que no creían. ¿Qué dice el versículo 66? Muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no quisieron andar con Él porque esas palabras eran muy duras. Ahora oigan lo que dice el versículo 48 de Juan 12. Escuchen. ¿Ustedes rechazan a Cristo? Ya sé que los protestantes van a decir, nosotros no. Nosotros lo amamos, nosotros creemos en Cristo, aleluya, porque un día me convertí. Creo en Cristo, soy salvo. El que cree con sus labios, que confiesa con sus labios y cree en su corazón que Cristo es el Señor, aleluya, será salvo. Yo ya creí en Cristo, ya estoy salvo. A ver, ¿quién rechaza a Cristo? ¿Los católicos rechazan a Cristo? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a las pruebas. ¿Quién rechaza a Cristo? ¿Los protestantes o los católicos? Pruebas tengo. Otra vez. El que me rechaza
Lupita, ¿quién rechaza a Cristo? Vamos a ver. Y no recibe mis palabras. El que no recibe las palabras de Cristo, el que hace como los judíos, ¿cómo este puede darnos a comer su carne? El que hace como los discípulos que se fueron, este lenguaje muy duro, ¿quién podrá escucharlo? Ese rechaza a Cristo. Los protestantes rechazan a Cristo, no porque digan, no quiero nada con Cristo. No por eso. No porque digan, yo no amo a Cristo. No, Señor. No porque digan, Cristo no es mi Señor. No, eso dicen. El rechazo, según la Biblia, a Jesucristo es exactamente lo que hacen los protestantes con la palabra. Oigan, otra vez. El que me rechaza. Mire que los protestantes rechazan a Cristo. El que me rechaza. Y no recibe mis palabras. ¿Por qué los protestantes rechazan a Cristo? Sépanlo. Porque no reciben su palabra, porque no creen en su palabra. Agarró pan, dice Lucas 22:19, si no búsquenlo, como pan y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Quién rechaza a Cristo? Otra vez. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Los protestantes no reciben esta palabra de Cristo. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Lucas 22:19. Los protestantes rechazan a Cristo. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne. Versículo 23. El que no coma la carne no tendrá vida. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Versículo 55. ¿Quién es el que rechaza a Cristo? Que lo vea el mundo, que lo sepa el mundo. Los protestantes, que se llaman cristianos evangélicos, pero que de cristiano solamente la chaqueta que se ponen. ¿Por qué los protestantes no quieren hablar con el Padre Toro? Porque no me pueden caer a mentiras. Pero hoy quiero mostrarles a ustedes que no es invento mío. Ahora, ¿por qué ustedes y yo creemos que eso es el cuerpo de Cristo? Porque Él dijo, esto es mi cuerpo. Y si yo no lo creo, soy hijo del diablo. Y si no lo creo, es porque no soy de Dios. Y si no lo creo, no tendré vida eterna. Y si no lo creo, estoy rechazando a Cristo. Entonces observen. Otra vez el 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Vamos a ver qué le pasa a esas personas, a los protestantes. Tiene quien le juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La palabra lo va a juzgar. Ahí estaba escrito que eso era el cuerpo de Cristo. No lo quiso creer, allá usted. Eso es problema suyo. Lo escrito está. La palabra lo va a juzgar. Miren ustedes cómo el escritor sagrado en Hebreos capítulo 10, en el versículo 10, dice que gracias al cuerpo de Cristo, ese que los protestantes no creen, ese que los protestantes no reciben, ese que los protestantes rechazan, dice la Biblia, que gracias a ese cuerpo de Cristo, o sea, el pan, que Jesús dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Gracias a ese cuerpo de Cristo vamos a ser santos, santos, santos. Óiganlo con la Biblia Reina Valera. En esa voluntad somos santificados. ¿Somos qué? Lupita, ¿somos qué? Somos santificados. ¿Quieren ser santos? ¿Quieren ser santificados? En esta voluntad, la voluntad de Dios. Somos santificados, vamos a ver, metiéndonos a protestantes, cambiando de iglesia. Vamos a ver, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mediante la ofrenda
del cuerpo de Jesucristo, Somos santificados mediante la ofrenda. del cuerpo de Jesucristo. ¿Y se acuerda cuando Jesucristo dio esa ofrenda? Lucas 22, 19. Agarró pan y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Es su ofrenda. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y somos santificados gracias al cuerpo de Cristo. ¿Por qué no lo creen los protestantes? Si aquí está escrito. Es que no quieren ser santos, es que no quieren ser santificados, es que el diablo se los vacila. El diablo le manda a un hombre que se hace pasar por pastor, por profeta, por evangelista, y le dice: eso es mentira, eso es un mero símbolo. Eso no es verdad, ahí no está Cristo, es un mero símbolo. Pregunto, ayúdenme ustedes a pensar, si la Eucaristía es un mero símbolo, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué sirve? Si es un mero símbolo, ¿para qué lo hacemos? Le voy a mostrar que no es un símbolo. Cuando Cristo instituye la Eucaristía, los protestantes dicen: es que nosotros comemos la cena del Señor. Escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Sepan que es la cena del Señor. Hoy les voy a mostrar qué es la cena del Señor. Para que se den cuenta que los protestantes no comen la cena del Señor. Engañan a la gente. Y dicen: es que es un mero símbolo. Vamos a diferenciar la cena, que era un símbolo, a la cena del Señor. La cena del Señor no era un símbolo. Lo que era un símbolo era lo que existía antes de la cena del Señor. Vean. San Lucas capítulo 22. Agarre la Biblia, protestante, no me maldigan, no me insulten. O después que me insulte, agarre la Biblia. San Lucas capítulo 22, versículo 7. Vamos a ver qué existía antes de la cena del Señor. Antes de la cena del Señor. ¿Qué existía? Ya existía una cena. Ya existía el pan, que era símbolo de la cena del Señor. Ya existía un cordero, una comida. Ya existía. Se llamaba la cena pascual. Allí había un pan. Allí había un cordero. Era símbolo. Los protestantes dicen: vamos a comer la cena del Señor, vamos a agarrar galletas con Coca-Cola y vamos a comer la cena del Señor. ¿Pero por qué? Porque el Señor en la última cena agarró pan y vino, y entonces es un mero símbolo. Pero es que eso ya existía, está escrito, véanlo. Lucas 22, 7, ya existía antes del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura. Llegó el día, eso ya existía. Antes de venir Cristo ya existía eso. Llegó el día de la cena de los panes sin levadura. ¿Qué más? En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Miren, ya existía la cena, había cordero, había pan. ¿Y por qué entonces nosotros llamamos la cena del Señor? ¿Es que no es la misma cena pascual? No. ¿Cuál era la diferencia? La cena pascual era un símbolo. Los panes ácimos representaban a Cristo, alimento, pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El cordero representaba a Cristo, Juan 1:29. Vean que el cordero representaba a Cristo. Juan 1:29. Véanlo, no me pierda ahí porque lo vemos ahorita. ¿Representaba a Cristo o no representaba a Cristo? Véanlo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios. ¿El Cordero de Dios? Entonces el Cordero representaba a Cristo, era símbolo de Cristo. El pan era símbolo de Cristo. Era, antes de la cena del Señor, era símbolo. Y por eso Lucas muestra que primero estaba el símbolo. Versículo 7, otra vez. Llegó el día de los panes sin levadura. Esos panes sin levadura, símbolo de Cristo. Un pan no mezclado, puro. En el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ya existía esa fiesta, ya existía esa cena.
Pero ¿por qué a partir de ahí se llama la cena del Señor? ¿Cuál es la diferencia? Esa no es la cena del Señor. Esa era la cena judía. ¿Y cuál es la diferencia entre la cena judía y la cena del Señor? Que en la cena judía se comía pan sin levadura y cordero. Y en la cena del Señor se comía pan y el cordero. Pero la diferencia está que en la cena judía el pan era símbolo de Cristo y el cordero era símbolo de Cristo. Y en la cena del Señor agarró un realce más grande. Aquello era símbolo, ahora es cena del Señor, porque ahí está el Señor en el pan. Ahorita lo van a ver, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Esa es la diferencia. El pan era símbolo antes, ahora es el cuerpo. El cordero era símbolo. Ahora Jesús dice, esta es mi sangre, esta es mi sangre. Él es el cordero, sangre de la nueva alianza. Él es el cordero. ¿Cuál es la diferencia entre la cena judía, que es una cena, y la cena del Señor, que aquella era un símbolo y esta es una realidad, no es un símbolo? Y Jesús dice en el versículo 14 que Jesús estaba acostumbrado a comer esa cena que era símbolo. Versículo 14, lea el versículo, Lucas 22, 14. Vean ustedes, los discípulos estaban acostumbrados a comer la cena, símbolo, la judía. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Subrayen la palabra esta Pascua. ¿Otra vez? Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿Por qué le digo que subrayen esta Pascua? ¿Cuánto tiempo convivieron los apóstoles con Jesús? 3 años. ¿Cada cuánto se celebraba la Pascua judía? Cada año. ¿Cuántos años habían celebrado la Pascua? Ya habían celebrado 2 Pascuas, 2 cenas judías. Esta era la tercera. ¿Por qué Jesús no había deseado celebrar la primera? ¿Por qué no deseó celebrar la segunda? ¿Por qué Él deseaba celebrar esta, la tercera? ¿Por qué? ¿Y las otras no eran iguales? Sí, pero eran símbolos. Ahora pasa a la realidad. Vean la diferencia. ¿Cuánto había deseado comer esta? No, las 2 anteriores no. Y la habían comido. Esta Pascua con ustedes. ¿Y por qué? Versículo 22. Versículo 19. ¿Por qué? Porque en esta Pascua Él va a dejar la cena. Va a dejar la cena del Señor. Oigan, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias. Tomó el pan sin levadura, símbolo de Cristo. Vean cuando ahora se transforma en la cena del Señor. ¿Por qué se transforma? Porque tomó pan. Y dio gracias. Y dio gracias. Y lo partió. Y lo partió. Y les dio diciendo. Aquí, por eso agarra ahora la característica o el peso de cena del Señor. Diciendo. Esto es mi cuerpo. Ya dejó de ser un símbolo para pasar a ser el cuerpo de Cristo. Al pasar a ser el cuerpo de Cristo, entonces ya es la cena del Señor. La cena del Señor. Porque ya no es el símbolo de la cena judía. Y por eso Pablo a los Corintios dice, capítulo 10, versículo 21, Pablo va a hablar de la cena del Señor. ¿Qué dice Pablo de la cena del Señor? Vamos a ver. ¿Lo mismo que dicen los protestantes? No. Pablo habla de la cena del Señor. Oigan. 1 Corintios 10, 21. No podéis beber la copa del Señor
y la copa de los demonios. Aquí viene la cena, la mesa. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ya quedó la mesa del Señor distinta a la cena pascual, cuando era una mesa con pan ácimo y un cordero. Ahora ya pasó a ser la cena del Señor. No podéis participar de la mesa de los demonios y la mesa del Señor. ¿Y cómo era la mesa del Señor? Ya lo recordamos, estamos leyendo el 21. Ya lo recordamos, el versículo 16 de nuevo, para si a alguno se le olvidó. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces la cena del Señor es con el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que hace diferencia entre la cena judía y la cena del Señor. Y hay que comerla, hay que comerla. ¿Ustedes me permiten mostrarle cuántas veces dice Cristo que tenemos que comerla? Vamos, Juan 6:51. Ayúdenme a ver, ayúdenme a contar cuántas veces dice el Señor que tenemos que comer. Y comienza diciendo el pan, después dice su carne, su cuerpo, y después dice el que me come. Vamos a contar, ayúdenme a contar. ¿Cuántas veces dice que tenemos que comer? Desde el versículo 51, que es el evangelio de hoy. Vamos a ver, hasta el 58. Comencemos. Yo soy el pan vivo. Comenzó a hablar de un pan, ahora tenemos que comernos ese pan. Pongan cuidado, ese pan tenemos que comer. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ayúdenme a buscar la palabra comer. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno quiere de este pan, subrayen la palabra, aquí está la primera palabra, comer. Si alguno comiere, ¿nos está invitando a qué? A comer. ¿A comer qué? El pan. ¿Y qué pasa que el que coma ese pan? Vivirá para siempre. Listo, hay una promesa. Si comen de ese pan, vivirá para siempre. Yo quiero vivir para siempre, yo quiero comer de ese pan. Todavía no ha dicho que ese pan es su carne. ¿Verdad? Pero luego dice que ese pan es su carne, ponga cuidado. La cual el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo daré es mi carne. Entonces, primero dice que hay que comer un pan, pero aclara, el pan que ustedes van a comer, que yo les dé, es mi carne. Ahora vamos a ver el 52. ¿Hay que comerlo o no hay que comerlo? Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Aquí encontramos la palabra comer de nuevo, pero ya en forma negativa. Se niegan a comerlo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Vamos versículo por versículo. 51, 52. ¿Cuántas veces va la palabra comer? 2. 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis. La palabra comer de nuevo. Si no comen, nos está invitando a comer. Otra vez nos está invitando a comer. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces nos está invitando a comer. Pregunto, ¿quién es el que no come la carne del Hijo del Hombre? El que cree que es un símbolo. Pregúntele a los protestantes si ellos comen la carne del Hijo del Hombre. No lo comen. ¿Por qué? Porque ellos creen que eso es un símbolo, que esa no es su carne, no la comen. Y por eso Jesús dice, el que no coma, ¿quiénes son los que no coman? Los protestantes, los que niegan. El que no coma la carne del Hijo del Hombre y no beba su sangre, no tiene vida en ustedes. ¿Va cuántas veces? Versículo 51, 52, 53. Vamos a la cuarta vez. El que come. Cuarta vez nos está diciendo que hay que comer la cena del Señor, el pan que es su carne, el que come. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cuarta vez nos está invitando a comer. Versículo 55. La palabra comer, búsquenlo. Porque mi carne es verdadera comida. Comer otra vez, verdadera, hay que comérsela de verdad. Versículo 56.
El que come, Otra vez. Va 6 veces o 7. Ya perdí la cuenta. 7 veces. El que come. el que come mi carne y bebe mi sangre, A ver, ¿cuántas veces quiere que se lo repita? Van 7. Versículo 57. como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, Vamos a ver ahí lo que viene, asimismo el que me come. Ya no es el pan, ya no es su carne, es su persona. Cuando usted come el pan, se come su carne, se come su sangre, pero se come la persona. Va 8 veces. El que me come, Él también vivirá por mí. y todas las veces promete que el que lo coma tendrá vida, vivirá, tendrá vida eterna, vivirá. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, ¿Para qué? no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Vamos a ver, aquí dice comieron, forma negativa aquello y murieron. Ahora vamos a ver nosotros. El que come Otra vez. El que come, de este pan, ¿cuál pan? Versículo 51, ¿cuál pan? yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Entonces el 58 dice otra vez, lo último que le está leyendo. El El que come de este pan, que come de ese pan, ¿de cuál? El pan vivo bajado del cielo, que es su carne, que es su cuerpo, que es su sangre, que es su vida, que es para tener vida. El que coma de ese pan, vivirá eternamente. ¿contaron cuántas veces Jesús está diciendo que tiene que comérselo? Que se lo coma, que se lo coma, que se lo coman. Caramba, ¿qué no entienden? ¿Qué quiere? Que Jesús venga y le diga, efectivamente, lo que yo le dije es verdad, el cura Toro tiene razón. No, aquí se lo cantaleta, coma, tiene vida eterna, tendrá vida eterna, lo resucitaré en el último día, vivirá en mí y yo en él, vivirá eternamente, vivirá. ¿Qué es lo que quieren? ¿No quieren vida eterna? Eso es lo que ustedes queremos, vida eterna, eso es lo que Dios nos quiere dar, vida eterna. Pero el diablo, eso es lo que nos quiere robar, la vida eterna. Y como el diablo no puede aparecerse con cachicola en la Florida a decirle, buenas tardes, soy don Satanás, entonces le manda a los pastores protestantes a decirle, no vayan a misa, es un mero símbolo. Si es un símbolo, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un símbolo? ¿Para qué me voy a comer un símbolo? ¿Para qué? Ya Jesús dijo, aquellos comieron el maná en el desierto y murieron. Era un símbolo, murieron. ¿Para qué voy a comer yo un símbolo? Yo quiero comerme el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. Ya no es un símbolo, es la realidad. Entonces, queridos hermanos, ven que la Iglesia Católica nos ha enseñado a nosotros la realidad de lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo para que quien lo coma tenga vida eterna. Y tiene que comérselo. Y Jesús forma la cantaleta. Tienen que comérselo. 9 veces o 10 veces lo dijo. En 8 versículos. Y que los protestantes todavía se nieguen a comerlo. Dios mío santo. Es que están tan tapados, están tan ciegos. Y es que está escrito, están ciegos. Porque recuerdan, camino de Emaús, versículo Lucas 24, después de que Jesús instituye la Eucaristía, Lucas 24, versículo 30. ¿Se acuerda qué pasó en el versículo 30? Ellos estaban ciegos. Y hasta que no se le abrieron los ojos, esos ojos que los protestantes no quieren abrir, los del alma, no lo pudieron reconocer. Versículo 30, Lucas 24, 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa. ¿La mesa de quién? La mesa del Señor. ¿La cena de quién? La cena del Señor. Estando sentados a la mesa. Tomó el pan. ¿Qué fue lo que tomó? Pan, que había dicho Lucas 22, 19. Agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Qué fue lo que tomó? Pan. Y lo bendijo, lo partió y les dio.
Y en ese momento, ¿qué pasó? Cuando Jesucristo partió el pan y se los dio, ¿qué pasó? Entonces les fueron abiertos los ojos. Dios mío santo, que se le abran los ojos a los protestantes y que se le abran los ojos también a los católicos para que lo puedan reconocer. En la fracción del pan, cuando Él parte el pan, se le abrieron los ojos. ¿Cuáles ojos? Los del cuerpo no, porque ellos iban camino de Emaús, iban caminando tranquilamente. ¿Cuáles ojos? Los ojos de la fe, los ojos del alma, que los protestantes tienen tapados y que yo, porque los amo, les quiero destapar con la Biblia. Que si ellos se dejaran destapar los ojos, como Pablo cuando allá camino a Damasco, cuando les hablaron de Cristo, a Pablo se le cayeron unas escamas de los ojos, estaba ciego. Los protestantes están ciegos, no ven. Y hay que mostrarle. Yo se lo muestro a ustedes para que ustedes se lo muestren a ellos. A ver, otra vez. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Que me diga un protestante teológicamente qué significa eso. ¿Qué significa teológicamente que lo reconocieron al partir del pan? Que lo reconocieron, los ojos se le abrieron y lo reconocieron. Teológicamente, ¿qué significa? Que lo reconocieron en el pan, ¿qué significa? ¿Que era un símbolo o que era real? Si era un símbolo, ¿cómo lo van a reconocer? Pero no solamente quiten la idea que es un símbolo. ¿Cómo? Él desaparece, ponga cuidado. Mas él se desapareció de su vista. No desapareció del lugar. No desapareció del pan. Me alegra que la Biblia diga, ¿desapareció? Mas él se desapareció de su vista. De la vista del cuerpo. La vista, el ojo del cuerpo. Mire que cuando dice que se le abrieron los ojos del alma, no dice la vista, dice los ojos. Y cuando dice desapareció de la vista, significa de la parte carnal, que no lo pueden ver, que usted nunca va a ver a Cristo en el pan. Pero cuando se le abren los ojos significa los ojos de la fe, del alma, donde lo reconocen, porque Él dijo, esto es mi cuerpo. Ahora Él le abre los ojos, ellos lo pueden reconocer en la fracción del pan, pero Él desaparece. ¿Por qué desaparece? Para demostrarle que Él está en el pan. Solo que desapareció de la vista, pero Él está. Y por eso ellos emocionados en el versículo 35, ellos van y cuentan. ¿Qué cuentan ellos? La experiencia. ¿Cuál es la experiencia? La experiencia teológica. ¿Cuál es la experiencia teológica? Atención. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Atención, lo más importante, la razón teológica que nos enseña a nosotros que ahí está Cristo. Y cómo le habían reconocido al partir el pan. Teológicamente dice que Cristo está en el pan, solo que la gente no lo reconoce, solo que los protestantes están ciegos y no lo reconocen, pero Cristo está en el pan. Ellos lo reconocieron en el pan. Ojo, ojo, los protestantes pueden decir que ese pan era la Biblia. No, versículo 32, ¿qué dice sobre la palabra de Dios? Vean la diferencia. La palabra de Dios es una cosa y el pan, que es el cuerpo de Cristo, es otra. Cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, no está hablando de la Biblia. Vean la diferencia. La palabra de Dios está en el versículo 32 y el versículo 35, Eucaristía. Pongan cuidado, el 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón ¿Cuándo? en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Aquí están las Escrituras, la palabra de Dios distinto al pan. Primero dice del versículo 13, iban camino de Emaús, Jesucristo camino de Emaús, les explicaba las Escrituras. Eso es una cosa distinta. Y luego dice que sentado a la mesa tomó pan. Es otra cosa distinta.
Y dice que cuando les explicaba las Escrituras, ardía su corazón. Pero todavía no lo reconocieron. Cuando lo reconocieron, versículo 35, lo reconocieron en la fracción del pan. Las Escrituras preparan el corazón para el encuentro con Cristo. Por eso Juan 5:39 Jesús les reclama: ustedes escudriñan las Escrituras porque creen encontrar en ellas vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí. Más allá de las Escrituras está Cristo. Pongan cuidado, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Les iba explicando las Escrituras mientras iban camino a Maús. Y a vosotros les parece que en ellas encuentran vida eterna. Ahora miren que las Escrituras no son Cristo, que nos llevan a Cristo. Y ellas son las que dan testimonio de mí. No son Cristo, dan testimonio de Cristo. Ellas dan testimonio de mí. Miren que hay que dar un paso más allá de las Escrituras. Pongan cuidado, que las Escrituras nos llevan a arder el corazón, a prepararnos. Ellas dan testimonio de mí. ¿Cuál es el reclamo que Jesús le dice a los protestantes? Ustedes llegan hasta la Biblia, hasta las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí, pero, ahí viene el pero. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Pero no quieren ir a la Eucaristía, al pan vivo bajado del cielo para tener vida eterna. No quieren ir porque Satanás los tiene con los ojos vendados, engañados, para que no conozcan la verdad y se salven. Pregunto, ¿entonces el Padre Toro les odia cuando les predica? No, les ama. Conocen las Escrituras, saben que están en un error, saben que están engañados, que están llevados por el diablo. Lo sabe, se lo explica, entonces se molestan. Voy a mostrarles a ustedes el engaño que tienen los protestantes cuando no aceptan la Eucaristía, que es la cena del Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el culto del Nuevo Testamento. Y para engañar a los bobos, agarran la Biblia y dicen: me voy para el culto. Ustedes lo ven pasar aquí en la iglesia, van pasando para la otra iglesia y dicen: vamos para el culto. Aunque sea por curiosidad. Con la Biblia Reina Valera. El culto del Nuevo Testamento se llama el cuerpo y la sangre de Cristo, la Eucaristía. Si no se lo demuestro con la Biblia, no me crean. Pero si se lo demuestro con la Biblia, verán que los protestantes viven engañados diciendo: vamos para el culto. Y no saben qué es el culto. Escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Vamos a ver de dónde comienza el culto. ¿Quiénes eran los que tenían el culto? Romanos capítulo 9, versículo 4. ¿Quiénes eran? ¿De dónde viene esa palabra culto? ¿Y quiénes eran los que ofrecían culto a Dios? ¿Qué religión? ¿Los paganos? ¿Los egipcios? ¿Los no sé qué? ¿O los judíos? Vamos a ver de dónde venía el culto. Romanos 9, 4. Que son los israelitas, de los cuales son la adopción, de los israelitas, de los judíos, son la adopción, la gloria, el pacto, la antigua alianza. Atención, paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. la promulgación de la ley, y respiren profundo. ¿El culto de quién era? ¿A quién pertenecía? ¿Quiénes ofrecían el culto a Dios? el culto, Los judíos, los israelitas ofrecían a Dios el culto. Ahora, ¿quieren saber cómo se ofrecía el culto? ¿Y cómo ese culto cambia en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la Eucaristía? Se lo voy a mostrar, véanlo, ojalá con la Biblia protestante. Voy a mostrarle primero en el capítulo 9 de Hebreos. Le vamos a leer el versículo 1 y el versículo 6 para que ustedes se den cuenta que el culto era de los judíos
y cómo era el culto. Y me ayudan a ver si los protestantes van al culto. Si los protestantes hacen el culto. Vamos a ver. Ahora bien, aún el primer pacto Primera alianza, antigua alianza. tenía ordenanzas de culto. Ay, 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 ay. Otra vez, en el primer pacto. Ahora bien, aún en el primer pacto En el primer pacto, estamos leyendo la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, la de los protestantes. tenía ordenanzas de culto. El culto no era como a usted le da la gana, había leyes, ordenanzas de culto, leyes. El culto no se daba como a usted le venga en gana, cada quien ofrezca el culto a Dios como le venga en gana, no señor. ¿Había qué? Había ordenanzas de culto. Órdenes sobre el culto. ¿Y cuál era la orden del culto? Versículo 6, una de las órdenes del culto, ¿qué decía? Y así, dispuestas estas cosas, Las órdenes del culto, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo en la primera parte del tabernáculo. entran los sacerdotes Ay, 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 atención, atención. Entran los sacerdotes. Vamos a ver quiénes son los sacerdotes, qué papel juegan en el culto. Entran los sacerdotes continuamente. ¿Para qué? Paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Entran los sacerdotes continuamente. Para cumplir los oficios del culto. ¿Para qué entran los sacerdotes al templo? Para cumplir los oficios del culto. Los que pueden ofrecer según la ley los oficios del culto, solo y únicamente solo los sacerdotes. Está en la Biblia Reina Valera, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9 de los Hebreos, en el versículo 6, para decirle a los protestantes: jaque mate, ustedes no tienen culto, ustedes no tienen sacerdote, porque las normas según la Biblia, el culto que viene desde los judíos, norma, solo los sacerdotes pueden ofrecerle a Dios el culto. Pregunto por qué los protestantes dicen vamos para el culto si no tienen sacerdote. Ahora quieren saber qué era el culto. Ya sabemos que lo ofrecían los sacerdotes. ¿Y qué era lo que los sacerdotes ofrecían en el culto? Pasen al capítulo 10, versículo 1 en adelante. Ahí va a decir, en el capítulo 10, versículo 1 en adelante, va a hablar del culto. ¿Y qué era lo que los sacerdotes ofrecían en el culto? ¿Cómo se le daba el culto a Dios? Va. Porque la ley del Antiguo Testamento teniendo la sombra de los bienes venideros, no era la realidad, era simplemente la sombra de los bienes venideros, Nuevo Testamento, que nos trae Cristo. no la imagen misma de las cosas, No era la realidad. Atención, atención. nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen, Mire cómo se ofrecía el culto. Sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto. ¿Cómo se tributaba el culto? Con los sacrificios. Así se tributa el culto, repítalo otra vez nuevo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios. Observen que es sacrificio. Desde ahí, nunca puede de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, así era el culto, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces dice la Biblia que los sacerdotes ofrecían el culto y lo que ofrecían era sacrificio de animales.
Pero que ese culto no servía porque esa sangre de animales no podía perdonar pecados. Y por eso tenía que hacerlo cada año, ofrecer el sumo sacerdote, ese sacrificio, ese culto. Ahora, ¿quieren ver cómo reemplaza ese culto del Antiguo Testamento? Reemplaza a un nuevo culto del Nuevo Testamento. ¿Y quieren ver qué es el cuerpo de Cristo? Que es la Eucaristía, el nuevo culto. Aquí viene, vean, va a nombrar cómo se llamaban los sacrificios del culto. Vamos a ver. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Sangre de los... Así era el sacrificio, así era el culto. Los sacerdotes ofrecían un toro, sacrificio. Hay sacerdote, hay sacrificio, así era el culto. Y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahí está claro. Por eso se elimina el Antiguo Testamento, porque eso no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo... Atención, mire cómo cambia, pasa de esos sacrificios de animales al sacrificio de Cristo. Al culto del Antiguo Testamento, que era con sacerdote y un sacrificio, al culto del Nuevo Testamento, que también es con sacerdote y también es con el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Vean ustedes, por eso al entrar Cristo al mundo, ¿qué dice? Dice... ¿Qué dice Cristo al entrar al mundo? Atención, ¿qué dice? Sacrificio El culto era con sacrificios. y ofrenda. Observe que une cómo se hace el culto con sacrificios y ofrendas. No quisiste, Pero ya Dios lo rechazó, no lo quisiste. Sigue. mas me preparaste cuerpo. Atención, atención, ¿qué es lo que viene a reemplazar los sacrificios y la ofrenda del Antiguo Testamento que hacía el que se daba el culto? ¿Qué viene otra vez? Mas me preparaste cuerpo. ¿Qué fue lo que le dio Dios a Cristo para que ofreciera el nuevo culto? ¿Otra vez? Mas me preparaste cuerpo. El cuerpo de Cristo viene a reemplazar el sacrificio de la antigua alianza. Por eso se acuerda que Lucas 22:7 decía que el día en que se ofrecía los panes ácimos o el cordero, es que Jesús tomó pan y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Está reemplazando el versículo 7, el pan sin levadura y el cordero, versículo 19, lo está reemplazando por el cuerpo de Cristo. ¿No quisiste esos sacrificios? El del cordero de animales, sangre de animales. Pero me diste un cuerpo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Entonces comienza la cena del Señor, el nuevo culto. No quisiste esto, pero me diste un cuerpo. Sigue. Holocaustos y expiaciones por el pecado. Esos eran los diversos sacrificios que se hacían. Los resumió, los unió, todos los unió. Holocaustos y sacrificios por el pecado y las ofrendas, todo lo unió. En Cristo ya no hay necesidad ni de holocausto, ni de sacrificios por el pecado, ni de ofrenda, ya no hay necesidad de eso. Ya Cristo lo resume todo. ¿Otra vez? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Escucharon? Eso ya no le agrada a Dios. Siga. Entonces, ¿Qué viene a reemplazar entonces eso si no le agrada? ¿Qué viene a reemplazar? Entonces, dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. es el mismo Cristo, es la persona de Cristo. Por eso dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Es la persona. Por eso dice en el versículo 57 de Juan 6, el que me come es Cristo. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Escuchen, atención lo que viene. Como del libro está escrito, holocausto y expiaciones por el pecado. Todo lo que en el culto, varios sacrificios, todo lo resume. Ni te agradaron. Ni te agrada. Las cosas se ofrecen según la
La ley, el culto, así era. Ahora escuchen lo que dice. Y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Explicación. No quiere el Antiguo Testamento, los sacrificios, el culto, viene un nuevo culto. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Lo que los protestantes no quieren entender. Háganle eso. Quita lo primero. ¿Otra vez? Quita lo primero. Ese culto ya no. Ahora miren el nuevo culto. Establece un nuevo culto. Pongo cuidado. Para establecer esto último. Para establecer. Esto último. Quita lo primero y establece. Ya quedó el Nuevo Testamento con un nuevo culto, donde se ofrece no un animal, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Lo establece. Y ojo, ¿y eso es voluntad del Papa o de los curas? Vamos a ver. En esa voluntad. En esa voluntad de Dios, ¿es voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? Somos santificados. Somos santificados, vean el culto del Nuevo Testamento. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aquí está la ofrenda del nuevo culto, el cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. ¿Y qué significa para siempre? Que podemos celebrar la Eucaristía siempre. Siempre, para siempre quedó ese culto. Por eso voy a ir terminando. No quisiera terminar, pero voy a ir terminando. Por eso San Pablo le escribe a los Corintios, 1 Corintios 11, 23, dice San Pablo, yo les voy a enseñar algo que aprendí. Lo aprendí del Señor y a mi vez se lo transmito. Y explica el culto del Nuevo Testamento. Ponga cuidado. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto quiere decir que cuando Jesús lo estableció, quedó establecido, los apóstoles lo enseñaron, porque Pablo no conoció a Cristo, él vino después. Y se lo enseñaron a Pablo, Pablo lo aprende y Pablo dice, lo que a mi vez les he enseñado, transmitido. Vean que es lo mismo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica, que no tiene nada que ver con los protestantes, que dice que es un mero símbolo. Va, otra vez. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Vamos a ver si Pablo enseñó que era un símbolo. Él lo recibió del Señor. Que lo enseñe Pablo. A ver si Pablo enseña, como Pablo ya ve las cosas más claras. Entonces él va a enseñar, porque ella está hablando, aquí póngale usted hacia el año 50 y algo, 60. Ve, a ver, ¿qué está enseñando Pablo? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a ver si el pan es un símbolo del cuerpo de Cristo. Tomó pan, dice Pablo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Ahí, Pablo va a enseñar. ¿Es un símbolo o es el cuerpo de Cristo? Dijo, pongan la lupa, háganle zoom. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. San Pablo no enseñó que era un símbolo. San Pablo enseñó que era el pan, era el cuerpo de Cristo. ¿Quién se lo enseñó a él? Los apóstoles. ¿Y quién enseñó a los apóstoles? Cristo. Y él lo aprendió, él lo enseñó. Así es el culto de la nueva alianza. Sigue. Que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. San Pablo dice que hay que hacerlo. Por eso tenemos que celebrar la Eucaristía. Hay que hacerlo. En memoria de mí significa, no como dicen los protestantes, un mero símbolo. ¿Para qué sirve si es un símbolo? ¿Para qué? ¿Qué significa en memoria mía? Significa porque yo lo mandé. Y Pablo hace memoria. Yo recibí del Señor. Eso se llama en memoria mía. San Pablo está haciendo memoria de Cristo. Yo recibí del Señor, a pesar de que él no conoció a Cristo, él dice que lo recibió de Cristo. Eso significa en memoria mía.
Lo hago no porque lo inventó el Papa, ni lo inventó el cura, lo inventó Cristo. Eso significa en memoria mía. No es un mero símbolo. Los protestantes no saben de dónde están parados. Sigue. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Elimina lo primero y establece lo segundo. Este es el pacto, esta es la sangre del nuevo pacto. Sigue. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿Ve que se puede repetir? Háganlo todas las veces que lo bebieren. En memoria de mí. Porque yo lo mandé. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora comprenden por qué en la misa se repite siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y los ignorantes no saben por qué siempre lo mismo. Porque es el culto de la nueva alianza donde se ofrece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué valor tiene? Es el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo, para darnos la salvación, el alimento de vida eterna, el reino de los cielos. ¿Les parece poco? ¿Por qué algunos católicos no van a misa? Porque no saben qué es la Eucaristía, porque no saben qué es el culto de la nueva alianza, para ganarnos el cielo, para proyectarnos a la eternidad. No lo saben, o no lo sabían. Hoy se lo expliqué. Ahí va a quedar en YouTube. ¿Estamos en vivo o no? En YouTube, ¿cuánto estamos en vivo ahorita? En YouTube, 1690. 1690 en otras partes del mundo que nos están acompañando. No están ustedes solos. Pero esas 1600 personas hoy están aprendiendo por qué tenemos que ir a misa los domingos. Porque es el culto de la nueva alianza. Y es el sacrificio que ofrecemos a Dios para la salvación del mundo entero. Puede ser que usted tiene un hijo. El hijo está en los malos caminos y usted quiere que ese hijo se salve. Venga a la misa, ofrézcalo, aunque él no esté. Es el sacrificio de la salvación, del perdón de los pecados por el mundo entero. Usted lo ofrece por su hijo, donde quiera que esté, por su esposo, por quien sea. Ofrezca su salvación. Usted quiere ir al cielo, anhela ir al cielo. Venimos a la Eucaristía porque queremos participar de la cena del Señor, el banquete del reino de los cielos, el nuevo culto que estableció. Cada vez que lo hagan, háganlo porque yo lo mandé. En memoria mía significa eso. Sigue. Así pues, atención. Todas las veces que comiereis este pan, no el pan de la panadería, ni la galleta con Coca-Cola que coman los protestantes. Eso no. Este pan, el que Cristo dejó. Y bebiereis esta copa. Este que no es un símbolo, que es el cuerpo de Cristo. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nuevo culto, hasta que Él vuelva. Hay que hacerlo hasta que Él vuelva. Todas las veces que lo haga, están ofreciendo el mismo sacrificio de la muerte de Cristo hasta que Él venga. Es el mismo sacrificio hasta que Él venga. Por eso la Iglesia Católica lo hace. Está escrito. Pablo lo enseñó. Entonces nosotros, los que vamos al culto, somos los católicos que tenemos sacerdotes y sacrificio. El Cordero de Dios se sacrifica, se come el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el culto. Y los protestantes van al culto, no tienen ni sacrificio, no tienen altar, no tienen sacerdote y van para el culto. Vayan a engañar a los tontos. Que me refute cualquier protestante con la Sagrada Escritura. Que no me maldiga, que me refute. Me pueden maldecir, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar. Y se están perdiendo lo más importante. Por eso la Iglesia, ¿cómo llama a la Eucaristía? Centro y culmen de la vida cristiana, lo maximito. No hay nada superior a eso. Es el sacrificio de salvación. Que la gente no lo sepa, yo se lo estoy explicando para que ustedes lo vivan. Cuando vayan a misa, disfruten en fe, reconozcan a Cristo, reconozcan el culto, sepan lo que está pasando. Cristo está salvando al mundo en cada Eucaristía, está salvando a la humanidad. Te está salvando, me está salvando. Eso no lo quiere el diablo. Por eso el diablo le pone pereza para que usted vaya a misa, por eso le salen muchos compromisos el domingo para que usted no vaya a misa, porque el diablo no quiere que usted se salve.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, El que coma este pan, no el de los protestantes, no el de la panadería. Atención, vamos a ver si en el pan está el cuerpo de Cristo. Otra vez. de manera que cualquiera que comiere este pan Pan, el que comiere de este pan, el de la Eucaristía. o bebiere esta copa del Señor indignamente, Vamos a ver, si usted come del pan y bebe de la copa del Señor indignamente, vamos a ver si peca contra el pan o peca con la realidad que hay en el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo. Abran los ojos, ¿contra qué peca? será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No peca contra el pedazo de pan, no peca contra el poco de vino, peca Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. eso que usted no puede ver con los ojos de la fe, porque está ciego, porque no quiere creer, será culpado. Sigue. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hay que comerlo, hay que beberlo. Porque el que come y bebe indignamente, El que coma y beba indignamente. sin discernir, Ahí está la clave. Vean la clave. Pongan la lupa. Háganle zoom. Pongan la lupa. Háganle zoom. El que coma del pan y beba del cáliz. porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, ¿Qué significa sin discernir? Sin descubrir lo que hay ahí. Sin darse cuenta que hay ahí. Sin abrir los ojos del alma para ver lo que hay ahí. Se traga su propia condenación. Sin discernir qué. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el pan? Con los ojos de la fe. ¿Qué es? ¿Otra vez? sin discernir el cuerpo del Señor, ¿Qué es lo que tenemos que ver en el pan? ¿Qué es lo que tenemos que discernir? Descubrir. sin discernir el cuerpo del Señor, Lo que tenemos que descubrir, discernir en el pan es. el cuerpo del Señor, ¿Qué es lo que tenemos que discernir en el pan? el cuerpo del Señor, ¿Qué es lo que tenemos que descubrir, ver en el pan? el cuerpo del Señor. Y el que no sea capaz de discernir el cuerpo del Señor, Juicio come y bebe para sí, se traga su propia condenación. Juicio come para sí, por no discernir. Catequistas, el problema más grande que tenemos en la iglesia es que ustedes no le han enseñado a los niños a discernir, a la luz de la palabra, el cuerpo de Cristo en el pedazo de pan. Y cuando los niños comen del pan y beben del cáliz y no saben que ahí está el cuerpo de Cristo, se están tragando su propia condenación y mueren espiritualmente y más nunca vuelven a la iglesia. Le perdieron el sentido. Para comer una oblea, una galletita, como dicen los protestantes, ¿para qué? Los protestantes no son capaces de discernir el cuerpo de Cristo. Y un catequista que no le enseñe esto a los niños está pecando. Y un sacerdote que no le enseñe esto al pueblo está pecando. Porque tenemos que mostrarle al pueblo, ahí está el cuerpo de Cristo, como lo estoy haciendo con capítulo y versículo. Si no me creen, es un problema de ustedes. Pero yo les estoy mostrando con capítulo y versículo para que ustedes puedan discernir el cuerpo de Cristo y no se traguen su propia condenación. Algunos se quedan diciendo, eso significa que si usted come y no se ha confesado, si usted no ha confesado y comulga, se condena. Eso no significa ahí. No diga mentira, eso no significa ahí. Ahí eso no quiere decir eso. Ahí lo que quiere decir que aunque usted se haya confesado hoy y usted va a comulgar y no es capaz de creer que ahí está Cristo, mejor no comulgue porque se traga su propia condenación. Y si usted a lo mejor no se ha confesado porque no ha podido, porque a lo mejor el cura no se sentó a confesar, porque a lo mejor no ha encontrado con el cura, o a lo mejor cualquier cosa, pero usted cree que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, que ahí está Cristo, tu Salvador, que es el que te va a salvar, tú puedes hacer el acto de contrición en la misa. El sacerdote dice, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. El sacerdote le da
una especie de absolución para que usted pueda comulgar. Usted puede comulgar y después puede confesarse. ¿Cuándo no puede comulgar? Cuando no crea que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces, ¿por qué una persona que viva en concubinato o que viva rejuntada, que es lo mismo, o casado por lo civil, o en adulterio, ¿por qué no puede comulgar? Ah, porque esa persona no se puede confesar. Ah, entonces si no se puede confesar, ya sin problema. Pero si usted se puede confesar, usted cometió un pecado y llegó a la misa y no ha podido confesarse, ¿usted se puede confesar? Sí. ¿Se quiere confesar? Sí. ¿Está arrepentido? ¿Quiere que Dios le perdone? Sí. Usted puede comulgar y después se confiesa. Lo enseña la Santa Madre Iglesia Católica. Porque el problema es que usted no crea que ahí está Cristo. Se traga su propia condenación. Por eso aquí damos la comunión de rodillas. Para que la gente se acostumbre a abrir los ojos. ¿Qué voy a recibir? A Cristo. Por eso me duele cuando hay sacerdotes y tengo que denunciarlo, que obliga a la gente a recibir la hostia en la mano. Cuando la Santa Madre Iglesia Católica prohíbe a los sacerdotes, prohíbe obligar a la gente a recibir la comunión en la mano. ¡Prohíbe! Pero como hay sacerdotes que no le importa lo que diga la Santa Madre Iglesia Católica, y hacen lo que a ellos les viene en gana. Obligan a la gente a recibir la hostia en la mano. Aquí colocamos para que lo reciban arrodillado. Pero no se le obliga. Ustedes no se dan cuenta que se coloca un reclinatorio aquí y otro aquí y se deja en el centro libre. El que lo quiera recibir de pie, lo recibe de pie. El que lo quiera recibir en la boca, se le da en la boca. El que lo quiera recibir en la mano, se le da en la mano. La Santa Madre Iglesia Católica dice, se debe respetar a la persona que viene a recibirlo. Pero el diablo está jugando dentro de la iglesia con los mismos sacerdotes, obligando a la gente a recibirlo en la boca. Eso no es correcto. Eso está mal. Y si algún sacerdote me está escuchando y cree que es mentira, vaya a las directrices de la iglesia que enseña. Pero el diablo se lo está vacilando, como hoy la gente quiere agarrar las hostias para llevársela a las misas satánicas diabólicas. Entonces el diablo le dice a los curas, entreguen en la mano, con eso los brujos y con otros santeros, los babalaos, pueden llevarse la hostia para la casa y hacen lo que quieren. Y doy un consejo a alguno de ustedes, si un sacerdote le obliga a recibir en la mano, no pelee con él. Cómprese un pañuelito blanco y lo lleva en la mano y cuando el sacerdote le dé la hostia, usted lo recibe, lo comulga, dobla el pañuelito, lo lleva a la casa, lo lava con todo respeto y devoción. No hay ningún problema. ¿Para qué se va a poner a pelear con los sacerdotes? Si no lo deja recibir arrodillado porque es un pecado mortal arrodillársele a Cristo. Entonces sea inteligente. Juan va a comulgar de primero y como usted le va a arrodillar a Cristo, mientras Juan está comulgando, usted se arrodilla y se levanta y la recibe de pie. Ya le mostró a Cristo que por su parte usted lo reconoce como Dios, aunque el cura no quiera. Así de sencillo. ¿Para qué va a poner a pelear con el cura? Pero sí tenemos que tener presente quién está ahí. Y termina Pablo diciendo en el versículo 32, creo que es, ¿qué dice el 32? El 33. El 34, escucha el 34. El 34 dice, si alguno tuviere hambre, si alguno tuviese hambre, coma en su casa. La Eucaristía no es una cena cualquiera donde tú vas a comer galletas con Coca-Cola, como dicen los protestantes. Eso es un mero símbolo. Eso no tiene ningún significado. No. Si usted tiene hambre y quiere comer galletas con Coca-Cola, coma en su casa. ¿Cuál es el problema? Agarre y come toda la galleta que usted quiera, agarre toda la Coca-Cola que usted quiera y trague hasta que se canse en su casa. Repítalo. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Porque si usted viene a comer
pan, a beber vino y no reconoce que ahí está Cristo, se traga su propia condenación. Va para un juicio. Queridos hermanos, termino. Voy a terminar. Voy a terminar con el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 6 en adelante. Vamos a ver si esta Biblia lo traduce o no lo traduce como la otra Biblia. Vamos a ver, si no lo traduce, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero si lo traduce, se lo puedo mostrar. Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Jesús reclama, por medio del profeta, sorprendido que el pueblo le rinde honor a él, pura palabra. ¿Por qué? Porque la doctrina que enseña, ¿cómo es que dice el 7? ¿Del 7 3? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice el Señor que hay gente que en vano le honra, que sí le honran, pero en vano, porque lo que enseña son doctrinas de hombres que no están en la Biblia. Y no se refiere al protestante que dice, es que los católicos hacen doctrina de hombres. Vamos a ver quién es el que hace doctrina de hombres. Pruebas tengo. Lo que les he dicho no son doctrinas de hombres, son doctrinas de Cristo. ¿Por qué no lo creen ellos? Porque ellos creen en la doctrina de hombres. Invalidan el mandamiento de Dios. Más adelante, ¿cómo es que dice? Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Lo que el pastor le enseñó y lo que diga Dios, a ellos no les importa. Papá Dios, hoy te damos gracias por ese regalo tan grande de la Eucaristía, tu cuerpo, tu sangre, alimento de vida eterna, pan vivo bajado del cielo, el único culto del Nuevo Testamento para tener nosotros vida y vida en abundancia. Gracias. Ayúdanos a abrir los ojos como los discípulos de Maús para reconocerte en cada fracción del pan. Te pedimos por los hermanos separados, Señor, para que descubran que están viviendo doctrina de hombres, están violentando el mandamiento de Dios para seguir las tradiciones que hombres le han enseñado en su iglesia. Ayúdale, Señor, para que puedan abrir sus ojos, que caigan esas escamas de sus ojos como cayeron de los ojos de San Pablo, para que puedan ver con claridad el camino que los conduce hacia ti. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. ¿De acuerdo o no? Les invito a que les den me gusta, que compartan con los demás y que se suscriba. No puede haber uno que vea el video, que le diga, esto me gusta, pero no me suscribo o no lo comparto. Estamos en una guerra contra el enemigo, contra el diablo, en un mundo lleno de tinieblas. Seamos capaces de transmitirlo a los demás para cumplir lo que dice Cristo. Ustedes son la luz.